Generalmente, los condiscípulos o compañeros de estudios nos sentimos orgullosos cuando algún compañero llegue a una posición cimera. Y es el caso de un compañero que tuvimos en primaria, en intermedia y en el bachillerato toda la vida, que llegó a ser líder político y vicepresidente de la República en 2 ocasiones. El doctor Rafael Francisco Alburquerque y de Castro. Además, él no llegó a esa posición por los azares de la política. Llegó porque desde la cuna recibió las enseñanzas que muy pocos dominicanos tuvieron la oportunidad de tener en sus casas. Sentimiento de país, de patria, de nación, con su padre y su familia. También no se le otorgó ningún mérito gratis porque fue siempre un buen estudiante, el mejor de la clase durante todo el tiempo, el mejor de los estudios universitarios y uno de los mejores profesores del derecho de República Dominicana. A veces nosotros nos sentimos tristes cuando vemos qué posición ha tomado en estos días, una posición diferente a la de nosotros, pero no quiero decir que la mía es correcta y la de él no. Lo que pasa es que en la vida hay que ser agradecido. Y Rafael Alburquerque es un hombre, el único hombre que puso sus ojos sobre un miembro del PLD, quizás alguien que fue hasta profesor del presidente Fernández, fue Leonel Fernández en Rafael Alburquerque. Es decir, así lo veo yo, pero no es el punto que nosotros vamos a discutir, porque a mí no me luce, porque me siento que soy una parte de él, y quisiera entonces hablar con el doctor Alburquerque de otras cosas que es el país, a raíz de una situación nueva, cómo él la visualiza. Y le voy a pedir que sin ningún tipo de agradecimiento nos diga eso del 78, cuando el PRD sustituyó a Balaguer, cuando Bosch y Balaguer sustituyeron de nuevo a Balaguer, y ahora en que el PLD, el otro PLD, porque yo soy el primero en reconocer que no es el mismo PLD ni de Bosch, ni de Rafael Alburquerque, ni el que comenzó a gobernar, a ese PLD, nosotros lo que queremos preguntar es si él ve alguna similitud en los acontecimientos que han ocasionado y que van a ocasionar cambios importantes en este país. Gracias por estar aquí, Rafael Alburquerque. Muchas gracias, Aurito, y gracias también por tus palabras. Y voy inmediatamente a la respuesta para aprovechar el tiempo. Realmente es una situación totalmente diferente a las anteriores, porque las crisis anteriores eran crisis nacionales, no mundiales. Tal vez el único parangón, la única comparación podría hacerse la del 1930, cuando Trujillo toma el poder, que es la época del crack en los Estados Unidos, que afecta prácticamente a todo el mundo. Ahora es un panorama realmente sombrío, solamente hay que verlo en las cifras que ofrecen los organismos internacionales. La CEPAL, que es la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina, ya nos dice que la República Dominicana va a tener un decrecimiento, es decir, un crecimiento negativo de
menos 5.3%. 2.700.000 personas de clase media van a la pobreza. El desempleo va a elevarse de un 7, 8% de desempleo abierto a casi un 21% de desempleados que vamos a tener. La pobreza extrema que los gobiernos del PLD lograron reducirla a un 6%, va a incrementarse a un 9%. Y la pobreza de carácter general que logramos en los 4 gobiernos del PLD descender hasta un 9%, va a situarse en un 14, 15, 16%. Es realmente un panorama sombrío con la complejidad de que es un panorama de carácter mundial. De manera que si en las otras crisis pudimos tener ayuda internacional, poder resolver rápidamente nuestro problema, ahora nos va a ser mucho más difícil. Bien. Doctor, hay un tema que queremos que usted lo trate con la misma imparcialidad con que usted acaba de hablar esa introducción. Mire, dicen por ahí que los gobiernos se van del poder por diferentes razones. Primero, cuando se divide el partido del gobierno. Una, cuando la oposición se une. Dos, cuando los pueblos se cansan, por no decir se hartan, del gobierno o del partido. Y adicionalmente una crisis de salud, o como dicen ustedes los abogados, o ambas penas a la vez. Independientemente de que todo eso ha influido en la pérdida de las elecciones del PLD, ¿cómo es posible que las autoridades que surjan ahora, que están encabezadas por un partido, pero que ese partido solo tenía un 35% y que el resto se lo dan los elementos que le estoy dando? Una unidad de la oposición absoluta y todos los otros elementos. Pregunta, ¿cuál es de un viejo, porque ya nosotros somos los viejos de la política, le podría dar con la mejor buena fe a esa gente que eran PRD y que tampoco son exactamente PRD, son PRM, pero medio disfrazados, lo mismo que el PLD que está ahí tampoco es PLD puro? Díganos, ¿qué usted le diría a ese, no Luis solamente, a ese grupo que asume el poder, de que cómo manejar una coherencia opositora ya en el gobierno y que no pase lo que pasa en otro país, que después la crisis es mayor? Adelante, doctor. Bien, yo creo que es una situación realmente complicada. Lo primero es reclamar desde la oposición que esa oposición pues sea una oposición, aunque crítica, pero sea reflexiva y constructiva. Nosotros todos tenemos que contribuir a que el país pueda enfrentar, por un lado, la crisis sanitaria y luego la secuela de esas crisis sanitarias, que son precisamente la crisis social y la crisis económica en que ya vive el país. Pero por otro lado, ya de parte de las propias autoridades, las autoridades tienen que estar conscientes de que esta crisis solamente puede ser resuelta, solamente puede ser superada con el auxilio de la comunidad internacional. Y yo creo que en este caso, pues, tenemos que tener cierta esperanza. Ya el Fondo Monetario Internacional adelantó fondos al propio gobierno de Danilo Medina cuando se iniciaba la crisis. Creo que hay que ir
al Fondo Monetario Internacional, habrá que ir al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, es decir, a toda la comunidad internacional que si sigue pauta que ya Doctor, pero usted mismo, usted mismo ha dicho, doctor, que todos los países tienen las mismas peticiones a esas instituciones, que no va a ser fácil conseguir sumas importantes, porque esa fue una suma de 150 o lo que sea, pero estamos hablando de que puede haber 1 millón de dominicanos sin trabajo y una demanda de inversión muy grande, que por un lado las empresas, no se ha hablado de ellas, también se van por la cloaca. Y yo le quiero preguntar, esa unidad necesaria, ¿qué tipo de confianza puede producir, por ejemplo, en los inversionistas de nosotros? La cantidad de dinero que hay fuera del país, que también tienen riesgo donde están, porque si tú lees el periódico encuentras que en España, en Italia, en Estados Unidos, no es verdad que el dinero está... Sí. ¿Qué posibilidad hay de retorno de capitales, doctor? Mira, eso habría, yo te oí hablando antes de iniciar la entrevista, es una posibilidad que habría que estudiar, habría que ver si es posible, porque realmente la situación es calamitosa no solamente para la República Dominicana, lo es para Estados Unidos. Y vemos cómo hasta el inicio de la pandemia Donald Trump estaba en una buena situación para la reelección. Hoy se le ha complicado la situación en los Estados Unidos con el número de personas contagiadas, con el incremento de los fallecimientos. Entonces, tal como tú señalas, aun cuando hablemos de recurrir a la comunidad internacional, tenemos que estar conscientes de que los recursos serán muy limitados, porque el pastel habrá que distribuirlo entre todos los gobiernos del mundo. Bien. De manera que por eso decía que es realmente un panorama sombrío, típico de la época de 1930, cuando Trujillo tomó el poder aquí en 1930. Bien, doctor, ¿se conoce bien qué tipo de acuerdo tuvo la Fuerza del Pueblo con el PRM? ¿Fue un acuerdo congresional y fue un acuerdo solamente congresional? También creo que lo hubo en lo municipal. Ahora, cada día, el nuevo gobierno nos deja ver con un cuentagotas quiénes pueden ser los próximos funcionarios. La pregunta es, en esta etapa, ¿hay posibilidad de que Fuerza del Pueblo acepte alguna posición de este gobierno, o ustedes piensan convertirse en la verdadera oposición en la medida que las circunstancias lo permitan? Ya que todo el mundo sabe que aunque usted es de los pocos que tuvo el valor de dar el paso hacia la Fuerza del Pueblo, muchos PLDistas tienen esa duda, y es posible que en el PLD ocurra lo que ocurrió en el PRM, que el PRD se fue casi completo para el PRM. Puede ser que el PLD casi completo se pueda ir ahora, después que el presidente Medina entregue el poder, para la Fuerza del Pueblo. ¿Cómo usted visualiza la estructura de oposición y de gobierno, sin decir que es un gobierno que va a entrarle a los 2 días al gobierno, sino quién será la oposición? ¿Es Leonel Fernández o es una recomposición del PLD? No, nosotros aspiramos a ser la oposición. Nosotros, claro, estamos conscientes de lo que es la situación social y económica y sanitaria que vive el país, y por tal razón no va a ser una oposición radical, una oposición extrema, debe ser una oposición constructiva. A todo gobierno se le da siempre los famosos los primeros 100 días, en este caso debe ser aún mayor hasta que salgamos de la crisis, y por eso te decía, haremos una oposición constructiva, pero al mismo tiempo crítica y reflexiva, tratando de ayudar, tratando de aportar
para que el país salga de la crisis, porque la crisis afecta a nuestros compañeros, a nuestros conciudadanos, a los dominicanos, todos a las dominicanas, y por tal razón lo importante ahora es contribuir y ayudar a salir de esta situación calamitosa en que nos encontramos. Haremos la crítica a aquellas actuaciones que sean perjudiciales al país, pero apoyaremos también aquellas que sean beneficiosas para el país. Cargos no vamos a tener, porque si vamos a ser partido de oposición, ya el hecho de tener un cargo, pues inmediatamente la población lo va a ver, lo va a examinar y decir, bueno, ¿y cómo puede ser oposición si al mismo tiempo está en el gobierno? Una de dos, como dice la Biblia, no se puede servir a dos señores al mismo tiempo. Entonces vamos a estar en la oposición sin cargo, pero siempre sabiendo que va a ser una oposición constructiva, y aspiramos a ser el verdadero partido de oposición en la República Dominicana, como lo fue el PLD cuando lo formamos en 1973. Se tardó del 73 al 96, al 90, en ser un partido mayoritario. Sin embargo, algunos piensan que ustedes no se tomarán ese tiempo para masificarse, porque todo el mundo sabe que el 17 de agosto, como escribió creo que Fernando Peña, dice: Danilo se va sin el gobierno, sin el partido y sin inmunidad. Cuando se dice eso, lo que se dice es que hay que buscar entonces quién va a liderar ese partido. Y el líder posiblemente esté en la fuerza del pueblo, o a lo mejor en la esposa del esposo de la fuerza del pueblo. La pregunta es la siguiente. ¿Usted ve posibilidades que al otro día haya una recomposición inesperada en la que inclusive yo creo que mucho del poder legislativo van a pasar a ustedes y que están solamente esperando la toma de posesión para decidir, y que aunque no sea mayoritaria, habrá que contar con ustedes, con algunos diputados y senadores? Mira, Julito, yo no quiero adelantar una situación que puede darse, como tú dices, pero no hay duda de que el Partido de la Liberación Dominicana, el actual PLD, ha recibido una derrota contundente. Prácticamente perdió todos los senadores. Los únicos senadores que logró el PLD fue en el sur profundo, con excepción de San Pedro de Macorís, algunas de las provincias pequeñas del sur profundo. Pero en el resto del país, esa dirigencia del PLD, todo miembro de la dirección central, fueron barridos en el Senado y fueron barridos en la Cámara de Diputados. De 106 alcaldías que tenían, perdieron 60 alcaldías. De manera que ha sido un partido que ha quedado muy disminuido, muy maltrecho. Realmente ha sido una derrota aplastante lo que ha recibido el PLD. Nosotros en el 2012, cuando Leonel transfirió el gobierno a Danilo Medina, dejamos el Senado con 31 legisladores y una mayoría de más de 100 diputados en el hemiciclo bajo. De manera que ahora, pues, evidentemente, cuando un partido es derrotado en esta forma, siempre hay problemas internos, hay conmociones, va a haber una lucha por el liderazgo dentro del PLD, muchos no le verán futuro, y obviamente sí se puede decir que las puertas de la Fuerza del Pueblo están ahí para recibir con los brazos abiertos a los antiguos compañeros que saben que el verdadero líder de esa organización fue Leonel Fernández. Bien, doctor, hay dos cosas.
te entregué un partido arriba y con mayoría congresional, y me estás entregando un partido derrotado y con minorías. Pero cuando usted dice que algunas senadurías fueron las pocas que ganó, pero también he pensado en que una por allá del sur profundo, San Juan de la Maguana y Dajabón, son 3 senadurías que en un momento dado pueden votar, igual que otros, con la línea de la fuerza del pueblo. No digo que se van a inscribir allá, pero van a actuar como si fueran fuerza del pueblo. Claro que Dajabón es de la fuerza del pueblo. ¿Perdón? Dajabón es senador de la fuerza del pueblo, compañero de la fuerza del pueblo. Bien. Eso sería San Juan. Estamos hablando de San Juan, Pedernales e Independencia. Se hablaba de que básicamente Amarilis de Romana, Moca de Vargas y San Juan, solamente ganó San Juan, pero hay otros que se piensa que no van a tener ninguna duda en hacer bloque con ustedes. El tema es muy sencillo, doctor. El PLD tiene todavía una ventaja, y es que si es cierto que redujeron a la mitad su poder congresional, también es cierto que es muy heterogéneo el poder congresional de la oposición, es decir, que tienen que ponerse de acuerdo porque son diferentes fuerzas. Hasta el BIS tiene ahí una representación, creo que diputados o senadores. La pregunta es esta: ¿pueden ustedes conformarse como una fuerza de oposición teniendo el líder que tienen y pensando en el 24 dentro de las posibilidades de un país que no se sabe cómo vamos a salir, si cuando creíamos que íbamos a salir ya estamos otra vez reviviendo la enfermedad? Mira, todo va a depender de las circunstancias. No te olvides que en el Senado y lo mismo en la Cámara de Diputados, el PRM no tiene mayoría calificada para pasar las leyes orgánicas. Y en el Senado no tiene ni siquiera mayoría simple. De manera que se tiene necesariamente, va a ser, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados en los últimos años, de una mayoría que respondía al gobierno, va a ser un Congreso como el que le tocó en el gobierno a Leonel Fernández en el año 96 y en el año 2004. Es un Congreso con el cual hay que discutir, hay que debatir, hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a consenso para poder aprobar una ley. De manera que, evidentemente, ahí estará la responsabilidad y el trabajo de la fuerza del pueblo de poderse convertir en un liderazgo de oposición y tratar de poder conformar los acuerdos que sean necesarios para poder pasar una ley y en este caso pues apoyar y trabajar junto con el Poder Ejecutivo, porque de lo contrario paraliza al Poder Ejecutivo. Bien, doctor, la pandemia es que ocupa todo, porque primero es la vida y esa enfermedad mata. El tema es que después de la pandemia, tú tienes que tener un gobierno que enfrente bien el problema. Yo particularmente, contrario a todo el país, entiendo que dentro de las posibilidades, el gobierno que sale lo hizo lo mejor que pudo. Y el tiempo lo dirá, no vamos a analizar ahora, porque hay una cosa, el que está de moda es Luis. Danilo pasó de moda. Sí, es así. El que está de moda es Luis y sabemos de lo que estamos hablando. Mi pregunta sería específicamente, si usted analiza los nombramientos que ha dejado filtrar el candidato ganador, se da cuenta que es un gobierno que tiene muchos compromisos con sectores políticos, mayoritarios, minoritarios, económicos, sociales. ¿Eso no es motivo de preocupación o eso es motivo que al estar tan divididos ustedes se fortalecen aunque no tengan una mayoría en este momento?
Mire, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, o sea, muchos de los nombramientos son personas que uno conoce, personas capacitadas en sus respectivas áreas, profesionales de éxito. Vamos a ver cómo se manejan, porque yo siempre oí decir al profesor Juan Bosch que un gobierno no es una empresa. Usted no puede manejar un gobierno como maneja una empresa. Son situaciones totalmente diferentes. No es administrar una empresa. Son técnicos muy calificados, profesionales de éxito. Algunos tienen experiencias políticas, otros no. Va a depender de cómo el director de orquesta coordinar ese equipo y manejar el equipo. Algunos dicen que uno de los problemas que tuvo el gobierno, los gobiernos del PLD, fue la conformación de fuerzas económicas que tuvieron mucha incidencia. Por suerte, y yo cuando tenga que hablar de ello, se irá en favor de, por ejemplo, la Fuerza Nacional Progresista, Rafael Alburquerque y un grupo de personas, pero no muy grande, no se les puede señalar como que participaron en ningún tipo de negocio, ni desde la Secretaría de Trabajo, ni de la Vicepresidencia de la República, ni desde la Seguridad Social. Y justamente esa seguridad social, en este momento, con este gobierno, que el presidente de la Seguridad Social del Consejo lo preside el próximo ministro de Trabajo, que no se sabe quién es. Primero, si podría ser usted. Y segundo, si hay que darle un consejo sobre algo que ya se tiene, un éxito que es casi 6 millones de dominicanos con cobertura. Mala cobertura, pero una cobertura, doctor, de la que usted fue parte de estructurar eso. Díganos si realmente qué cuidado debe de tener el gobierno que va a surgir para mantener por lo menos lo que recibió. Mira, en materia de seguridad social no hay duda de que es uno de los grandes retos que tiene el país. Evidentemente hay que tratar, porque ha pasado el tiempo, de trabajar en el aspecto de salud, y lo hemos visto ahora con la pandemia, en la necesidad de tener ya la atención primaria debidamente organizada. Si no hay atención primaria como puerta de entrada a los servicios que ofrece la seguridad social, en muy poco tiempo va a ser, no se puede sostener económicamente el sistema de la seguridad social. Eso por un lado. Y con respecto a las pensiones, realmente la situación es crítica, no por el hecho de que lo hayan manejado mal las autoridades y las AFP, sino sencillamente porque es un sistema de capitalización individual y hay una buena tajada, unos buenos ingresos, unos buenos beneficios en favor de las administradoras de fondos de pensiones, y con los bajos salarios que se pagan en el país, las pensiones que van a otorgarse a partir del 2027-2028 son pensiones que no van a alcanzar un 30% del último salario. Y eso le va a tocar a los próximos gobiernos lidiar con una serie de personas jubiladas que van a estar en las calles protestando porque no van a tener con qué vivir. Entonces, ¿qué recomendación al futuro ministro de Trabajo y presidente de la Seguridad Social? Hay que comenzar ya a discutir los cambios y las reformas que hay que llevar a cabo para que el sistema sea sostenible y sea realmente un sistema equitativo, que los beneficios que otorguen sean universales y que sean igual tanto para empleados públicos, para pobres, como para trabajadores del sector privado. Bien, doctor, usted sabe bien que posiblemente el nivel académico de todos los que estudiamos en nuestros colegios, en nuestras escuelas, no era el mismo.
pero no quiere decir que los que tuvimos la oportunidad de ser alumnos de ciertos profesores que nos dieron clase a usted y a mí, nos enseñaron cosas que no hemos podido olvidar. Y quiero advertirle esto porque conozco perfectamente que lo que voy a preguntarle está incorrecto, pero es un decir popular. El campesino dice: no caben dos gallos machos en el mismo gallinero. Y resulta que todo el mundo sabe que todos los gallos son machos, es decir, que advierto eso. La pregunta viene porque en un momento dado usted tuvo diferencias con su líder y amigo, el profesor Juan Bosch. Inclusive llegó a ser candidato vicepresidencial de Bosch. Fue secretario general de ese partido, fue fundador de ello, pero con otro pedigrí. Y es que en su casa 14 de junio, en la Universidad Federación de Estudiantes, en el PRD Juan Bosch, en el PLD Juan Bosch, la pregunta es: ¿hay posibilidad de que a esta altura del juego y de la edad de nosotros se piense de nuevo en una candidatura de Rafael Alburquerque, porque estamos sanos y en buenas condiciones y somos de la tercera edad? Pero da la sensación de que la persona con la que usted trabaja como que no le da espacio a ninguna otra persona. ¿Hay posibilidad de que Alburquerque vuelva a optar por un cargo presidencial, no vicepresidencial? No, mira, yo creo que en el caso tuyo y en el caso mío ya tenemos juventud acumulada. Y esa juventud acumulada yo creo que debe servir con la experiencia que tenemos para poder transmitir nuestro conocimiento, nuestra experiencia que hemos ido recibiendo a través de las distintas funciones y de los distintos trabajos a las nuevas generaciones. Yo creo que hay que ir abriendo paso a las nuevas generaciones. Bien. Y con respecto al compañero Leonel Fernández, yo quiero señalar que si el compañero Leonel Fernández fue candidato en estos momentos, sencillamente fue porque necesitábamos una persona que hubiera sido presidente de la República, bien conocido en el país, para poder frenar precisamente el intento de querer reformar de nuevo la Constitución y perpetuarse en el poder. Era una lucha por la democracia, una lucha por los derechos fundamentales, y naturalmente tenía que llevarlo a cabo una persona que tuviera la ascendencia y el símbolo del poder, como lo es cualquier persona que ha estado en el Palacio Nacional como presidente de la República. Doctor, nos quedan 5 minutos y yo le voy a hacer 2 preguntas en una. Una es, como conocedor como nadie de la anatomía de los detalles más importantes del Partido de la Liberación Dominicana, porque conoce al PLD en todas sus etapas, ¿qué usted visualiza en lo que se va a desatar después de salir el presidente, sin algo que dijo Leonel Fernández, que el presidente de la República es el jefe del partido cuando están en el poder? Es decir, ese uno. Y la otra, yo no le puedo dejar ir sin aprovechar una consulta gratis. Usted es un abogado laboral y quiero que también le añada, ¿cuál sería el factor, el papel de un trabajador en este momento crítico del país? ¿Qué debe hacer? ¿Conformarse con el desempleo? ¿Esforzarse? ¿Qué debe hacer un trabajador desde el punto de vista de un abogado político y laboral, que es usted? Las dos cosas. Adelante. Bueno, con respecto al PLD, obviamente, como dijimos ahorita, es una derrota vergonzosa, una derrota aplastante. Cuando hay derrota de esa naturaleza, se trata
de exigir, se le va a exigir al responsable que rinda cuentas, va a haber acusaciones, va a haber disputas y obviamente la lucha no solamente va a ser por la responsabilidad de la derrota, sino también una lucha por el liderazgo de ese partido. Yo estoy seguro de que los precandidatos que se lanzaron y que fueron estimulados por el presidente de la República a hacerlo y que tuvieron que retirarse cuando al final presentaron al candidato derrotado, pues muchos de ellos, bueno, ya dos de ellos lo manifestaron cuando tuvieron que retirarse, pero los demás que apoyaron al candidato de esa organización, evidentemente que han salido disgustados. Ahí va a haber una lucha interna, vamos a esperar qué va a suceder, pero no hay duda de que la derrota, la naturaleza de la derrota va a provocar problemas serios en esa organización. Y en cuanto a la segunda pregunta, yo creo que no son momentos de conflictos, no son momentos de luchas para tratar de lograr nuevas conquistas. Yo creo que un trabajador, y sobre todo, y es un mensaje que doy a las organizaciones sindicales, es un momento de sensatez. Si no hay empresa, no hay salario. Y si no hay salario, no hay forma de vivir. De manera que lo mejor en este caso es tratar de buscar arreglos y acuerdos entre el empleador y el trabajador. Uno, para preservar el empleo, y dos, para ver qué solución se puede dar en lo que se resuelve la crisis. Entonces, es una situación delicada. Yo sé que son intereses antagónicos, pero es una hora suprema que hay que buscar un entendimiento, diálogo y concertación, porque de lo contrario pierde el trabajador, porque la empresa va a la quiebra, la empresa desaparece y el trabajador queda sin su fuente de ingreso. Bien, doctor Rafael Albuquerque, gracias por estar con nosotros, te agradezco muchísimo que nos ha dado tu tiempo y de verdad te deseamos éxito. Muchas gracias, Julito, y un abrazo fuerte. Bien.